Azules, bienvenidos a este nuevo episodio de Todo Azul Podcast, en esta ocasión para hablar de los movimientos que Cruz Azul ha hecho en estos más recientes días. En los micrófonos me acompaña Gio, y hoy hablaremos de varios temas muy interesantes, comenzando con uno muy importante que es el de la salida de Lolo Faravelli y Nacho Rivero. En las más recientes horas, se ha dado a conocer que Faravelli y Rivero tienen un pie fuera de Cruz Azul, tras movimientos de mercado realizados por la directiva. Cruz Azul tenía un acuerdo con Necaxa para que Faravelli se fuera a préstamo con un año con opción de compra, pero en las más recientes horas la situación de Faravelli cambió y ahora Cruz Azul busca que se vaya a venta definitiva. Su negociación no es parte de la gestión por Palavecino, por lo cual una no afecta a la otra. Y es que algo que ha intentado realizar Cruz Azul en estas más recientes horas y en estos últimos días ha sido liberar una plaza lo más pronto posible. La gestión por Palavecino ya está realizada, es un jugador que ya está entrenando en el plantel, pero se siguen buscando liberar estas plazas. La de Faravelli, si bien en un principio se había dado a conocer que el jugador ya tenía destino en Necaxa y que iba a llegar a préstamo por un año, en estas últimas horas esa situación terminó por cambiar. Cruz Azul quiere que se vaya a venta definitiva, y es que es justo, pues Cruz Azul prácticamente realizó lo que Necaxa pedía por Palavecino. Necaxa pedía los $8 millones por una venta definitiva de Palavecino y Cruz Azul aceptó este acuerdo, aceptó estas condiciones, le pagó los $8 millones a Necaxa por este jugador, y ahora Cruz Azul busca que Necaxa realice lo mismo, que apoye en esta situación a Cruz Azul para llevarse en venta definitiva a Faravelli, que es un jugador que no tiene una carta tan elevada, hay que decirlo también, y así poderse desprender no solamente del jugador, sino también de un sueldo importante en el equipo, porque Faravelli, si bien no es de los jugadores que más gana en Cruz Azul, si es un elemento que si se va a préstamo, pues tú vas a estar absorbiendo parte del sueldo, y tú ya hiciste tu parte con Necaxa. En este caso la directiva de Cruz Azul accedió a todas las peticiones que puso Necaxa para que se diera la negociación por Palavecino. Entonces en este sentido se entiende que Cruz Azul busca que Necaxa también apoye para que se pueda liberar la plaza y para que Cruz Azul no absorba parte del sueldo de Faravelli, que se vaya a venta definitiva. Las gestiones siguen avanzando, se siguen dando estas pláticas, no hay nada cerrado. Hay que tener en cuenta que las gestiones por Palavecino están aparte de las de Faravelli, así que la negociación por Palavecino no afecta en absolutamente nada lo que se está llevando a cabo en estos momentos por el tema de Faravelli a Necaxa. Y es que pues también otra situación, o por otra parte, Nacho Rivero saldrá de Cruz Azul a Tijuana por venta definitiva. Aún se están gestionando detalles para que se cierre su salida del equipo tras una polémica con Nicolás Larcamón, pues se ha podido conocer de una buena fuente que Rivero y Sepúlveda tenían diferencias con el entrenador y casualmente ambos se van de Cruz Azul. Y es que un tema interesante también surgido en estas más recientes horas, prácticamente iniciamos este 2026 con varios temas polémicos en cuanto a la interna de Cruz Azul, con varias situaciones de mercado que de un día para otro terminan cerrándose, o intereses que de un día para otro terminan siendo negociaciones reales o sondeos reales. Y un tema importante es este de Nacho Rivero y el tema de Sepúlveda, que es un jugador que ya se fue a Guadalajara. Ambos jugadores se da a conocer que tenían diferencias con Nicolás Larcamón, que se sabe que no tiene un buen vestidor en Cruz Azul, que es un director técnico que no cae bien en varios jugadores, principalmente en los elementos que estaban siendo banca en el equipo, como el caso de Luca Romero, de Mateus Bogus, jugadores que desde el torneo pasado ya se conocía que tenían diferencias con Nicolás Larcamón. Ahora se da esta noticia importante porque estamos hablando del capitán de Cruz Azul, que se está dando esta oferta con Tijuana, pero se ha dado a conocer que las pláticas con Tijuana ya se habían tenido desde hace algunos días. Entonces Rivero estaba buscando tal vez en este sentido otro rumbo, buscar salir de Cruz Azul ante la situación con Nicolás Larcamón, que se sabe que no hace buenos vestidores. Tuvo problemas también en León con el vestidor de León. Me parece que en Puebla tal vez no tuvo una situación así, pero ahora en Cruz Azul, con jugadores de esta jerarquía, se está viendo que el Larcamón le está costando trabajo manejar el vestidor, no está gestionando el vestidor de la mejor forma. Y lo más curioso de todo esto es que dos jugadores, dos elementos de los más veteranos de Cruz Azul, son los que terminan saliendo, y son dos jugadores que tenían problemas o que tenían diferencias con Nicolás Larcamón.
Esto es algo pues hasta cierto punto se entiende un poco preocupante, porque el Arcamón intenta cortar tal vez el lazo más delgado en este sentido, desprenderse de estos jugadores para que no hagan, entre muchas comillas, un mal vestidor. Se sabe del profesionalismo de Nacho Rivero y que ha mantenido desde que llegó a Cruz Azul. Se conoce muy bien la entrega de Ángel Sepúlveda, es otro jugador que había dejado muy buenas sensaciones en Cruz Azul, que torneo tras torneo estaba siendo un elemento importante en la delantera del equipo, ganándole titularidad al Toro Fernández y a Giacomakis, y de un día para otro, tras la llegada del Arcamón y lo que sucedió en el último torneo, pues se da esta noticia de que estos dos jugadores se desprenden de Cruz Azul, se van de Cruz Azul. La primera idea que viene a la cabeza es que se van para poder liberar plazas, pero también se da esta polémica aparte, ¿no? El tema de estas diferencias con el entrenador que ya han pasado en otras ocasiones en Cruz Azul y no termina de la mejor manera. El plantel termina, pues el vestidor se termina rompiendo. Ahora sabemos que Nicolás Larcamón tiene una presión bastante fuerte porque terminó siendo eliminado contra Tigres en semifinales, pierde el Derbi de las Américas de una manera en la que hasta medios de Brasil, medios deportivos en Brasil, hablaban de que gran parte del problema de Cruz Azul estaba en su entrenador, en Nicolás Larcamón. Y en este último partido de preparación ante Jaiba Brava se ve que claramente el aspecto táctico sigue sin pulirse, sigue habiendo bastantes errores. Cruz Azul se sigue viendo un poco chato al frente, sin tanta idea en ataque, defensivamente muy endeble. Se siguen teniendo estas situaciones y ahora se da el tema de que Rivero se está yendo de Cruz Azul, pero también por diferencias con el entrenador. Esto es un tema interesante. Para redondear el tema de Lolo Faravelli, se espera que en las próximas horas se llegue ya a un acuerdo con Necaxa. Se espera que Necaxa también ceda un poco y apoya a Cruz Azul en este sentido, porque pues la compra de Palavecino no fue de 2 millones, fueron 8 millones los que ingresó Necaxa a sus arcas, y ahora Cruz Azul está pidiendo pues este favor para que se lleven a Faravelli a venta y no absorber este sueldo. ¿Cómo ves esta información, Gio? Así es, Chris, pues es un tema importante en la interna de Cruz Azul para este mercado. En mi opinión, yo creo que en el caso de la negociación por Lorenzo Faravelli con Necaxa se va a resolver. Es un tema que es muy común en los mercados, a veces llegan a haber diferencias mínimas. Se habla de esas diferencias entre venta y préstamo entre ambas directivas, pero hay que tener en cuenta que la negociación por Agustín Palavecino se llevó a cabo entre presidentes, entre Víctor Velázquez y el presidente de Necaxa. No hubo gestión entre directores deportivos ni promotores, fue directamente entre las presidencias del equipo. Hay buena comunicación, hay una buena relación entre ambas presidencias, entonces yo creo que pues esta negociación va a terminar solucionándose a más tardar el día de mañana o el jueves. Y pues en este caso pues Cruz Azul ya no cuenta con Lorenzo Faravelli, un jugador que hizo un historial interesante en Cruz Azul, ganando una CONCACAF, siendo clave en ese esquema interesante que había hecho Martín Anselmi en su momento. Él es el que lo trae, él es el que confía en Lorenzo Faravelli para su proyecto. Y durante algunos torneos fue un jugador clave en la media cancha de Cruz Azul, pero también hay que decirlo como es, en el último semestre más que nada ya le costaba un poco a Faravelli. No es un jugador joven, es un jugador veterano y es un jugador que ya le estaba costando los recorridos, pues la exigencia física para poder pelear en cada momento. Y pues hay que recalcar también que la intención de la directiva es tener un equipo joven. Poco a poco se va a ir viendo con el paso de los torneos. Los jugadores que lleguen a cierta edad van a estar pues más propensos a salir de Cruz Azul. Parece que esa tradición que se tenía, o ese proyecto de hace unos años atrás, donde podías ver todavía jugadores veteranos en Cruz Azul, parece que ya no será así. El plan es tener jugadores jóvenes, jugadores con los cuales todavía puedas hacer cierto tipo de caja, cierto tipo de negociación futura. Y en este caso pues
solamente apostar por algunos jugadores veteranos siempre y cuando lleguen a aportar al equipo, como pasó con Miguel Borja y algunos otros elementos. En el caso de la salida de Nacho Rivero, a mí pues se me hace lamentable que salga por cuestiones extracancha, por cuestiones que no son en tema fútbol. También a Nacho le estaba costando en el último semestre el tema físico, ya no rendía tanto como rendía antes en temas defensivos. Ya le costaba mucho jugar como lateral y jugar como contención, pero todavía te sirvió un poco en cuestiones ofensivas, en la creación, como un enganche, como un volante. Pues también estoy de acuerdo con que tal vez pudo haber tenido un torneo de despedida, tal vez haberle hecho una salida un poco más honorable a Rivero. Estoy de acuerdo que a lo mejor no para un retiro, faltan muchos años todavía para que se retire Rivero, pero sí, si se planeaba que iba a salir a otro equipo para liberar una plaza, tal vez haberle hecho un homenaje al jugador, una salida con más tacto, con más comunicación, y no como se menciona en algunos medios que le llegó la noticia prácticamente de la nada, que no iban a contar con él para este torneo. Sí se me hace poco profesional en este caso darle esa información a un jugador que te ha dado mucho durante muchos años, que quedó campeón de liga con el equipo, que quedó campeón de CONCACAF, que ha sido un líder, un referente, que como todos los jugadores ha cometido errores también, pero siempre lo que ha marcado a Rivero es que ha dado todo por el equipo y todo por la afición. Y más que nada por ese tipo de problemas con Larcamón. Larcamón en esos momentos está con una presión a tope. Ya se reveló que varios jugadores han salido por diferencias con él. Tampoco pues es que Larcamón tenga la varita mágica y tenga pues un historial impresionante con Cruz Azul. El semestre pasado fue un desastre y pues hay que considerar eso también con el director técnico argentino. Se está cargando demasiada presión para este semestre. Ya sacó a 2 jugadores pilares del equipo, porque también se habla que Ángel Sepúlveda salió de Cruz Azul por temas de diferencias con Larcamón, y está lo del tema de Bogusz, que en esos momentos no ha salido, pero la intención del polaco es irse del equipo. Pues una gran parte es por culpa del Larcamón, al no darle tantos minutos. El rendimiento del futbolista va a bajar por obvias razones si no tiene actividad, y cuando lo llegues a meter no va a rendir, y pues esa es la justificación que buscó Larcamón, en el que es que lo meto y no juega bien, no tiene rendimiento. Pues el rendimiento del jugador pues varía mucho con la actividad que tiene en el torneo. Si tiene más actividad, tiene más chances de encontrar ese nivel que busca, y en este caso no se consiguió con el polaco, no le dio tanta actividad como a otros jugadores. Y en este caso pues Larcamón, si no consigue un buen resultado en este semestre, quedar campeón de CONCACAF, que ya lo consiguió Vicente Sánchez, con el mismo equipo básicamente, con el 70% de los jugadores que hay actualmente, consiguió la CONCACAF, ganándole equipos difíciles, a Tigres, a América, al mismo Seattle Sounders, con el que el Larcamón tuvo una noche muy desastrosa, y en la final a Vancouver, que le venía pegando a muchos equipos muy fuertes también. Pues entonces Larcamón también tiene ese objetivo. Es posible y es pues necesario que esté en las vitrinas de Cruz Azul, y no se diga el título de liga. Si no se consigue, estamos hablando de que el puesto del Larcamón y tal vez de la dirección deportiva esté pendiendo de un hilo, todo por algunas decisiones un poco polémicas en los últimos meses. Y bueno, pues ahora siguiendo con el tema de las noticias de Cruz Azul este mercado, y ahora hablando de las altas del equipo con refuerzos y jugadores en negociación. Cruz Azul cerró a los refuerzos de Miguel Borja y Agustín Palavecino en este mercado de invierno. Borja ya firmó contrato y está arreglando su visa y documentación para poder ser registrado con el club y así ver actividad en la jornada 1 ante León. El delantero ya entrenó en la Noria y llega con cierta actividad que da esperanza a que pueda haber minutos en la jornada 1 si se logran avanzar los trámites. En este caso pues es importante que el colombiano ya pueda ver actividad desde el primer momento con el equipo. Estoy de acuerdo que a veces intentan los cuerpos técnicos darle más actividad en entrenamiento al jugador para que pueda tener el ritmo del equipo, pero hay que tener en cuenta que por cuestiones extra cancha, por temas del mundial
que movió los calendarios. El torneo va a comenzar antes, pues ahora tienes que hacer cosas pues extrañas que no se hacen comúnmente en una pretemporada y previo a un torneo, que es ya darle actividad a un jugador con pocos entrenamientos. En este caso se tiene que ver así, pero la ventaja que tiene Cruz Azul con Miguel Borja es que el Colibrí en este caso pues viene con cierta condición física. Desde que llegó a México el colombiano se ha puesto a trabajar, no ha ido a vacacionar, no ha ido a disfrutar de las playas de México ni a lugares turísticos. Está concentrado en la noria, entrenando, fortaleciéndose, siguiendo pues las instrucciones del cuerpo técnico de Cruz Azul para poder tener ese acondicionamiento, teniendo en cuenta que para los jugadores extranjeros les cuesta bastante el tema de la altura en la Ciudad de México. Y bueno, en este caso pues solamente falta que pues ya se concrete al 100% el tema de su visa de trabajo y la documentación se mande a la Liga MX para que pueda aparecer registrado con el equipo y pueda haber actividad. Y es importante que pueda haber actividad, ya que Cruz Azul solamente cuenta con el Toro Fernández, si es que no está registrado Borja, y eso es un problema. Tener solamente un jugador como opción en una posición te quita te quita muchas variantes más que nada. Y pues en este caso hay que tener en cuenta que en el último partido contra Tampico Madero, contra la Jaiba Brava, el Toro no se vio muy bien, viene con cierto bajón de nivel, y ahí va a estar la competencia por el puesto entre el Toro Fernández, que es de la confianza del Arcamón, y Miguel Borja, que llega a competir por ser el goleador de Cruz Azul. En este caso pues también Agustín Palavecino llegó ayer por la tarde en la Ciudad de México y hoy tuvo su primer día de entrenamiento en la Noria, donde se integró a la pretemporada con el equipo. Su fichaje se da bajo los siguientes conceptos: Cruz Azul pagó $8 millones por su carta. Palavecino llega por 3 años con opción a renovar un año más. Su sueldo se disparó casi al doble y hay posibilidad de que debute contra León, porque viene también con ritmo de pretemporada con los Rayos de Necaxa, al igual que Miguel Borja, que en este caso no tuvo pretemporada previa, pero sí vino trabajando él individualmente. En este caso Agustín Palavecino pues sí viene trabajando en una pretemporada y da más posibilidades a que pueda tener actividad, y más que nada siendo el jugador que tanto ha pedido Nicolás Larcamón y del cual se espera mucho. En este caso pues los dos jugadores que ha pedido Larcamón han salido básicamente entre los dos, $20 millones, $12 millones por José Paradela, que si bien es a pagos, en este caso, de cualquier forma Cruz Azul va a terminar pagando $12 millones por Paradela y $8 millones por Agustín Palavecino. Se espera mucho de estos dos elementos. En el caso de Paradela tuvo un buen inicio de torneo, pero poco a poco se fue desinflando, poco a poco fue perdiendo ese nivel que había mostrado. Se necesita ver ese Paradela que se vio en las primeras jornadas del torneo pasado y que vuelva a ser ese jugador protagonista. No se vio bien en el partido contra Tampico Madero. Básicamente la mayoría del plantel no se vio bien. Tienen que trabajar más, tienen que esforzarse más, y en este caso también el Arcamón tiene que buscar variantes en su planteamiento táctico. Y en el caso también de Agustín Palavecino pues también se espera que rinda desde el minuto 1. En Cruz Azul no hay tiempo de adaptación, no hay etapa para que se vaya condicionando, tiene que rendir desde el minuto 1. Tiene que empezar a ser un jugador que genere esa diferencia en la cancha. Cuando eres un jugador por el cual se paga mucho dinero y que tiene estadísticas destacables en la liga, el rendimiento tiene que verse desde ya, desde el momento que entras a la cancha, ya sea de cambio o te alinean como titular, tienes que demostrar, y así se tiene que ver. En este caso pues Agustín Palavecino tiene las condiciones, tiene la técnica, tiene la calidad para poder rendir con Cruz Azul. Es un jugador que fue del deseo de muchos equipos en el fútbol mexicano, y Cruz Azul pues termina ganándose a los demás equipos para hacerse de un muy buen mediocampista. Esperemos que en este caso Palavecino pues pueda rendir en Cruz Azul y sea un referente en el equipo en la media cancha, teniendo en cuenta que Cruz Azul básicamente va a tener una de las medias canchas más poderosas del fútbol mexicano, teniendo en cuenta a jugadores como Palavecino, Paradela, Charly Rodríguez, el regreso de Montaño. Y si no se va Mateus Bogus, también va a ser un jugador que va a sumar en el equipo. Siguiendo con el tema, también Cruz Azul ya inició conversaciones por Eduardo Águila de Atlético de San Luis, defensor central, y Sebastián Santos, delantero carrilero también
de León. Con ambos hay sondeos, hay pláticas, pero no hay nada cerrado, no hay nada concreto, todavía no hay una oferta. En este caso se sabe que Eduardo Águila es un defensa que ha sondeado Cruz Azul. En algunos lados también se habla de Pachuca, del defensor Pachuca, pero no hay más de un interés. En la lista de intereses de un equipo hay 1000 nombres que le interesan al club, pero que estén en una lista no significa que ya hay negociaciones o que esté cerrado, nada más es un interés. En este caso, pues, con Eduardo Águila, pues ya hubo un pequeño avance. Ahora sí ya hay algunas gestiones, todavía no hay oferta, apenas están tactando cómo está el terreno. Y en este caso pues se espera que si a la directiva y al cuerpo técnico les convence pues el nivel de Águila y de sus condiciones como defensa, se pueda avanzar en su negociación. No es la única opción en la central, es una de las opciones que tiene Cruz Azul, un poco más austeras, más baratas como podría decirse, pero con mucho futuro, con mucha calidad. También se hablan de otros jugadores como César Montes, del cual ya no se supo nada, se sabía de un interés pero ya no avanzó. Estos días van a ser importantes, ya que un día puede surgir un nombre y al otro día ya están cerrando a otro jugador del cual no se sabía. Así es el mercado de pases, es muy volátil. A veces tienes información de algo y al otro día te cambia completamente todo el panorama. A veces lo pueden llegar a hacer así un poco a propósito desde la interna del equipo para que no se caigan los fichajes, para dar un poco de información pues hasta cierto punto hermética en este sentido. Pero Cruz Azul ya ha iniciado gestiones con, pláticas con Eduardo Águila y Sebastián Santos. Sebastián Santos, un jugador que básicamente viene más que nada a cubrir esa parte de juveniles en Cruz Azul, que tanto se ha descubierto, pero también hay que tener en cuenta que puedes fichar a muchos jugadores juveniles, pero también le tienes que dar oportunidad a los que ya están en el equipo. Y en este caso, pues, hay un jugador del cual se esperaba mucho y poco a poco se fue apagando, no por él, sino también por temas de igual forma otra vez con el cuerpo técnico, y es Amaury Morales. Entonces, pues, ¿para qué ir por un jugador juvenil, extremo, carrilero, que tiene esas condiciones de Amaury si ya tienes a Amaury en el equipo? Hay que darle chance a los jugadores que ya están, y más que nada cuando ya han demostrado que tienen calidad. En este sentido, pues, Cruz Azul así está gestionando el mercado. Ya ha cerrado a 2 jugadores, Agustín Palavecino y Miguel Borja, ambos fichajes muy interesantes, muy buenos. Parecía que iba a ser un mercado austero en Cruz Azul, pero parece que está tomando otro tono, otra perspectiva, un mercado un poco más pensado. No tanto en gastar por gastar, pero sí invertir en aspectos puntuales en el equipo. Y bueno, esperemos que va a surgir en los siguientes días con respecto al mercado, porque todavía va a haber mucho tema de qué hablar. Así es, Gio, y me parece que Cruz Azul lo que está haciendo está bastante claro. La llegada de Palavecino es el jugador que pide el entrenador. Desde el torneo anterior, Nicolás Larcamón quería contar con José Paradela y con Agustín Palavecino en el equipo. Sin embargo, traer a los 2 elementos en ese momento era complicado, porque Necaxa pedía por ambos una cantidad que Cruz Azul en ese momento no tenía, que era una cantidad altísima, y se priorizó la llegada de Paradela. Ahora esos 8 millones por Palavecino pues dan un claro mensaje de que tanto Iván Alonso como Víctor Velázquez están apoyando el proyecto de Nicolás Larcamón, pero ojo, bajo la condición de que Larcamón tiene que entregar algo este semestre. Larcamón no puede durar todo el 2026 sin ganar un título. En Cruz Azul el primer objetivo que se tiene es ser campeón de liga. Y digamos que bueno, el proyecto viene empezando, se tuvo ya este primer semestre, y pensemos que tal vez este semestre no se da el título de liga, se va a jugar la Conca Champions y se tiene que entregar una de las dos cosas. Si Larcamón se va con las manos vacías este semestre, de nada va a servir esta inversión de 8 millones de dólares por Agustín Palavecino, cumpliéndole el capricho al entrenador de contar con estos 2 mediocampistas en su esquema, en su equipo, en su cuadro táctico, si no va a entregar los resultados. Si no los entrega, se espera que Larcamón dé resultados.
Ahora, la contratación de Miguel Borja es un jugador que llega libre. Me parece que más que nada se aprovechó una situación de mercado, porque era un elemento que Cruz Azul no lo tenía en carpeta en un principio, y que se termina dando las situaciones para que sea Cruz Azul precisamente el equipo el que termina diciendo: ok, bueno, pues es un jugador que viene como agente libre y que es un jugador interesante, y nos quedamos sin Sepúlveda. Entonces es una gran oportunidad de mercado y hay que sumarlo. Me parece que ahora que Cruz Azul ingresó cantidad importante por la venta de Diver Cambindo, ingresaría otra cantidad por la venta de Farabelli si se llega a dar su salida a Necaxa. Y el tema de Mateus Bogus, que tiene oferta del MLS con el Houston Dynamo, que es muy baja lo que pretende Cruz Azul, pero pensemos que llegue a darse esta venta también, ingresarían el capital y tendrían las plazas suficientes como para pensar también en la incorporación de un refuerzo extranjero, y eso es lo que está haciendo en esos momentos el Departamento de Inteligencia Deportiva de Cruz Azul. Está esperando ver qué plazas se liberan, ver qué presupuesto van a tener, sondeando posibilidades como la de Eduardo Águila o como la de Sebastián Santos, pero también sondeando opciones tal vez en Sudamérica. Han sonado algunos nombres de la Liga Mexicana también, elementos extranjeros. Entonces esta situación pues se va a mover mucho la plantilla, se va a mover un poquito más en lo que resta de mercado, porque el mercado todavía no termina. De momento lo único que se puede esperar de Cruz Azul, más allá de los refuerzos, más allá de los reflectores que está teniendo en esos momentos Palavecino y la salida de Rivero, de un líder y un capitán en el equipo, más allá de todo eso hay que irnos al núcleo, y el núcleo es y sigue siendo el trabajo del equipo con Nicolás Larcamón. ¿Qué tanto va a cambiar Cruz Azul en este semestre? Porque el semestre pasado fue un desastre. Entonces tiene que mejorar. Lo que nosotros buscamos como aficionados es el bien del equipo, y si a Cruz Azul le va bien con Nicolás Larcamón, bienvenido sea, pero pues en ese sentido se espera que haya una mejora, y en este último partido contra Jaiba Brava se vieron muchas cosas similares a lo que se vio en el Derbi de las Américas: errores tácticos, falta de idea en ofensiva. Intentó adelantar un poquito más a Rotondi, pero se sigue viendo eso mismo. Me parece que hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas por trabajar, y ese torneo apenas está empezando, pero con el objetivo de que tiene que entregar algo este semestre. Así es, Azules, este semestre se espera mucho de Cruz Azul, se ha invertido bastante, hay un equipo competitivo y se van a jugar 2 torneos importantes, de los cuales pues uno tan siquiera se tiene que conseguir. En Cruz Azul se tiene que conseguir ambos, pero bueno, apelando a lo que dijo Chris, que es verdad, el proyecto apenas va iniciando con Larcamón, pues tan siquiera uno. En este caso hay que recordar que Vicente Sánchez sí consiguió uno de los 2 que se estaban disputando, y bueno, en este caso pues ese es el objetivo que tiene el equipo y que tiene el Larcamón. Y bueno, Azules, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Les agradecemos que hayan llegado hasta el final con nosotros. Recuerden que si les gusta el contenido, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal, y también activar la campana de notificaciones para que siempre estén enterados de lo nuevo de Cruz Azul. Se despiden sus amigos Gio y Chris. Nos vemos en la próxima.